la segunda parte del video no la grabamos, entonces acordarme de grabar. Bueno, decolora la ropa y en algunos casos, si se usa muy concentrado el límpido, puede incluso decolorar el piso. Es corrosivo, ¿sí? Por lo tanto, debe utilizarse únicamente en materiales metálicos que se encuentren en adecuado estado para evitar su deterioro. Se inactiva por la luz y el calor, por materia orgánica y luego de 6 horas de preparado. No debe almacenarse más de 4 meses, pues se inactiva. ¿Cómo así que no debe almacenarse más de 4 meses? Es decir, una vez que usted coge ese hipoclorito y lo diluye en agua, su tiempo de vida va a ser más o menos de 4 meses una vez diluido en agua. Después de 4 meses va a perder su efectividad matando microorganismos. Y tener en cuenta que los recipientes donde voy a almacenar el hipoclorito tienen que ser recipientes que los proteja de la luz y el calor. ¿Ya? Se inactiva por la luz y el calor. Bueno, esto ya. Acción germicida rápida, es decir, elimina gérmenes de forma rápida. Pero se inactiva en presencia de material orgánico. Manipular con protección de guantes y tapabocas. Y muy importante este último punto, dice, no se debe mezclar con detergentes, pues esto inhibe su acción y además vas a producir vapores irritantes para el tracto respiratorio. Hombre, este error lo cometen muchas personas en los hogares. A veces quieren despercudir hasta la última suciedad y empiezan a mezclar límpido con el famoso FA, ¿no? El detergente que usan para lavar la ropa. ¿Qué pasa cuando mezclamos límpido con estos otros detergentes? Pues acá nos dice que se empiezan a liberar vapores que son irritantes para el tracto respiratorio. Tú combinas esos dos y en un cuarto cerrado, por ejemplo, vas a lavar el baño y cierras la puerta del baño. ¿Qué va a pasar? Pues te vas a asfixiar, ¿cierto? ¿Alguna vez les ha pasado? ¿Alguna vez se han puesto a limpiar algo con límpido y han sentido que se ahogan? Sí, profe. Yo, profe. Sí, a mí muchas veces me ha irritado. Es horrible. Eso pasa muchas veces cuando lo mezclo con jabones, cuando lo mezclo con detergentes, entonces tener cuidado con esa parte. Y por eso es que se recomienda en lugares abiertos y tapabocas, ya, ventilados, no encerrarse porque lugar cerrado y que empiece a liberar esos vapores, pues se pueden asfixiar. Peligroso esa parte. Y ahora vamos a hablar acá del glutaraldehído. ¿Se acuerdan del glutaraldehído? Eso lo vimos por allá en la presentación cuando hablábamos de esterilización en frío con químicos, ¿sí? Ahí hablamos del glutaraldehído. Entonces acá nos va a dar algo que tenemos que tener en cuenta si vamos a manipular glutaraldehído, ya sea para desinfectar o para esterilizar. Entonces, en la presentación que vimos anteriormente, decía que el glutaraldehído era amigable con la piel, ¿cierto? Era ligeramente tóxico, a diferencia del óxido de etileno, que era altamente tóxico. Entonces, miren lo que nos dice, la solución preparada se puede utilizar cuantas veces sea necesario en diferentes instrumentales, pero debe ser renovada cada 30 días. ¿Cómo así? Claro, es que el glutaraldehído
también se combina con agua, ¿cierto? Se hace una preparación y esa preparación que yo hago la dejo en un recipiente, la dejo ahí y puedo remojar diferentes instrumentales dentro del recipiente con el glutaraldehído, ¿ya? Y la puedo dejar ahí en ese recipiente y me puede durar 30 días esa preparación, ¿ya? No es corrosivo. A diferencia del hipoclorito, no es corrosivo, ¿sí? El hipoclorito era tan corrosivo que realmente solo lo están dejando para desinfectar metales, acero y otros metales. En cambio, el glutaraldehído, al no ser corrosivo, me sirve para esterilizar muchos otros equipos, muchos otros materiales. Nos dice que no tiene mal olor y permite la esterilización de todo tipo de material quirúrgico, termosensible o delicado. Para prepararlo se requiere de un recipiente, teniendo en cuenta agregar los litros de agua necesario para que se cubra el instrumental a desinfectar o esterilizar. Ejemplo, voy a colocar un protector de lengua, ¿sí? Entonces lo voy a sumergir en el glutaraldehído de forma que el tope del glutaraldehído lo cubra totalmente de la sustancia hasta arriba del objeto. Que no quede ninguna parte del objeto por fuera del agua, ¿sí? Nos dice que presionando los lados del frasco se obtiene una dosis de 20 mililitros cada vez. En caso de esterilización en frío, tener en cuenta la dosis a utilizar. 3 dosis de 20 mililitros por cada litro de agua. Es decir, por ejemplo, si necesito 2 litros, entonces serían ¿cuántas dosis? Pues 3 por 2, 6, ¿sí o no? Me está diciendo que son 3 dosis por cada litro de agua. Si necesito 2 litros, entonces 3 por 2, 6, serían 6 dosis de 20 mililitros, ¿ya? 6 dosis de 20 mililitros, ¿cuántos serían mililitros? Pues 2 por 6, 12 serían 120 mililitros, es decir, 120 mililitros de glutaraldehído en 2 litros de agua, ¿ya? El tiempo de inmersión del material va a ser mínimo 1 hora. Mínimo 1 hora. Y enjuagar el material con agua estéril. Con la clorhexidina, miren lo que nos dice. No debe diluirse con agua, ¿sí? El agua y la clorhexidina no se llevan bien. Se debe aplicar 5 a 10 mililitros de la solución y frotar las manos y antebrazos si es que lo voy a usar para lavado de manos. Para asegurar su acción, debe dejarse actuar por lo menos durante 30 segundos. Ese es el tiempo mínimo. Y las telas que se hayan impregnado con clorhexidina deben ser enjuagadas con abundante agua antes de ser tratadas con hipoclorito para evitar manchas difíciles de sacar con un simple lavado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La clorhexidina mancha la ropa, ¿ya? Entonces nos dice que si se ha untado la ropa con clorhexidina, se debe enjuagar con agua, ¿sí? En vez de hipoclorito para evitar manchas difíciles. ¿Cuáles son las soluciones utilizadas en las instituciones? Acá lo tenemos. Hipoclorito, y vamos a ver que hay diferentes concentraciones. Entonces, miremos acá. Dice solución a 200 partículas por millón, a 500 y a 2000. Y vamos a ver que hay diferentes usos dependiendo de qué tan concentrado está el hipoclorito. ¿Ya? Entonces, este acá es de 5000. Un error aquí en el texto. Bueno, entonces a 200, ya, a 200 se utiliza para desinfección de alimentos, a 500 para desinfección de lodo,
A 2000 para desinfección de pisos, paredes, unidades de pacientes, baños y techos. A 5000 para desinfección de materiales, equipos, baños, paredes, techos y pisos. Se requiere estar como mínimo, estar en contacto con la superficie por 30 minutos. Acá nos habla de otro que se llama el Vircom, que viene en polvo, y nos dice que se utiliza para superficies, camas, camillas, incubadoras, en endoscopios flexibles, en circuitos respiratorios. Se requiere estar en contacto con la superficie por 30 minutos. De este no voy a hablar mucho. No me voy a tener ahí. Jabón enzimático. Lo mismo, no me voy a tener mucho con este, pero nos dice que generalmente la fórmula de presentación vienen en polvo, tanto el jabón enzimático como el Vircom. Como vienen en polvo, significa que tienen que ser, ¿qué? Diluidos, ¿cierto? Entonces miremos acá, el jabón enzimático nos dice que es un detergente, desproteinizante, predesinfectante, indicado para limpieza de instrumentos médico-quirúrgicos contaminados antes de ser esterilizados y dispositivos invasivos y no invasivos antes de la desinfección química. Se requiere estar en contacto con la superficie por 15 minutos. Es decir, este jabón enzimático lo están usando para darle como una primera lavada a los objetos antes de meterlos en dispositivos de esterilización. Acá lo dice. Antes de ser esterilizados. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan de la presentación que vimos anteriormente, cuando veíamos de esterilización, veíamos que existía esterilización en autoclave, esterilización en hornos, esterilización por radiación, esterilización con glutaraldehído y esterilización con óxido de etileno. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa esterilizar? Pues esterilizar no es lo mismo que desinfectar y eso es algo que sí quiero que tengan en cuenta. ¿Esterilizar qué es? Esterilizar es 0 microorganismos. Si se acuerdan, yo les había dicho que esterilizar es 0 microorganismos, es decir, nada, ni siquiera las esporas, nada de microorganismos en cualquier material, ¿ya? Mientras que desinfectar es reducir la carga bacteriana o microbiana de un objeto, ¿ya? Pero no tiene esa garantía de que esté estéril. ¿Listo? Entonces, pues no es lo mismo esterilizar que desinfectar, ¿ya? ¿Me repite, por favor, desinfectar? Desinfectar es reducir la carga bacteriana, ¿sí? Desinfectar es reducir la carga bacteriana, ¿ya? Ya puede ser matándolos o inactivándolos, ¿sí? Mientras que esterilizar es destruirlos a todos, o sea, no dejar ni uno. Cero población de microorganismos, 0% de microorganismos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo lo del jabón enzimático? Que muchas veces con objetos médico-quirúrgicos que estén contaminados, antes de hacerles el proceso de esterilización, se les da una lavadita con jabón enzimático. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Antes de ser esterilizados, se utiliza desinfección con jabón enzimático. Ahora sí, el glutaraldehído. Y el glutaraldehído, pues depende para qué lo vamos a usar. El glutaraldehído se puede usar para las dos. Es decir, el glutaraldehído se puede usar para desinfectar, pero también se puede usar para esterilizar. ¿Se acuerdan de la esterilización en frío? Que le decíamos esterilización en frío porque la mayoría de los otros tipos de esterilización eran con calor. Uno era en un horno, el otro era en un autoclave, que era con vapor de agua, ¿sí? Y otro era con radiaciones ionizantes, ¿se acuerdan? Entonces, esos tipos de esterilización son con calor. Entonces, la esterilización en frío generalmente es con químicos y pues el más usado, por ser amigable, es el glutaraldehído, ¿ya? Entonces, dependiendo para qué lo voy a usar, pues así mismo va a ser el tiempo.
Si lo voy a usar para desinfectar, miren lo que nos dice. Para desinfectar de alto nivel en instrumental quirúrgico y dental, vamos a usar equipos, y también equipos de terapia respiratoria. Nos dice que vamos a remojar el objeto por 15 minutos. ¿Listo? Y para esterilización en frío, vamos a utilizarlo en inmersión durante 1 hora. ¿Sí ven? La diferencia está en ¿qué? En el tiempo. 15 minutos para desinfectar, 1 hora para esterilizar. Ahora vamos a ver la clorhexidina. Nos dice que se usa para lavado de manos, como ya vimos en los videos, que para lavado de manos se puede usar iodopovidona o clorhexidina. Dice lavado de manos y antebrazos para preparación de preoperatorio de piel de pacientes y es de gran utilidad para la limpieza y antisepsia de piel alrededor de heridas. También nos dice que hay unas toallas de clorhexidina y pues esto ya se usa más que todo para venopunción, ¿no? Esas toallitas de clorhexidina para antes de hacer una punción, ya sea para canalizar al paciente, para tomarle una muestra de sangre, ¿sí? Pues antes de hacer ese procedimiento se desinfecta la piel del paciente con esas toallitas de clorhexidina. El favorito de muchos, el alcohol etílico. Entonces vemos que hay alcohol etílico al 70% y alcohol etílico al 90%. El más usado, el que venden en las droguerías, el que ustedes van a conseguir fácilmente en cualquier lado, el alcohol etílico al 70%. ¿Para qué se usa? Para desinfección de equipos de superficies pequeñas, normalmente para desinfectar monitores, estetoscopios, bombas de infusión, desinfección de tapas de medicamentos. ¿Qué tienen en común todos estos que están aquí? Que todos estos son equipos que están conectados al paciente. Monitores, bombas de infusión, eso va al paciente, tapas de medicamentos, pues antes de cuando destapa una ampolla de algún medicamento, pues me aseguro de desinfectar un poco. Estetoscopios, también eso va al paciente. Para que me entiendan, estetoscopios son los mismos fonendoscopios, ¿no? Los de escultar pacientes. Termómetros, voy a usar un termómetro en un paciente, primero lo desinfecto con alcohol etílico, ¿sí? Entonces, todo equipo que va conectado al paciente, alcohol. Alcohol isopropílico al 70%, y este es diferente porque vienen toallas. Para realizar limpieza y antisepsia de piel antes de cualquier tipo de punción. Bueno, la iodopovidona. Entonces vamos a ver que hay iodopovidona espuma, iodopovidona solución, que es lo mismo isodina espuma, isodina solución. Y el alcohol etílico al 60%. ¿Cuál es la diferencia entre el alcohol etílico al 60% con los otros dos? Que generalmente, el que viene al 60% no viene en forma líquida, viene en forma de gel. Es decir, ese alcohol que ustedes ven que algunas personas se aplican en forma de gel, sobre todo ahora que está de moda el coronavirus, ese viene al 60%. ¿Para qué se usa? Solo se usa para una sola cosa, lavado de manos. ¿Cómo así, profe? Pues además nos servía para desinfectar equipos, ¿sí? Lo que yo les decía, equipos conectados al paciente. Este alcohol en gel no se debe usar para desinfectar equipos. No. El alcohol en gel solo para lavado de manos. Mantener técnica séptica, lavado de manos, solo para eso. Iodopovidona espuma. ¿Cuál es la diferencia entre la espuma y la solución? Pues que el uno produce espuma y el otro es más líquido. ¿Cómo es más espumoso? Pues miren los usos. Lavado de manos y antebrazos y la antisepsia, el preoperatorio y posoperatorio de la piel. Es el lavado de manos quirúrgico, lo que vimos en el video de la universidad. Además se utiliza para limpieza y antisepsia de piel circundante de heridas en general, en el lavado preoperatorio del paciente, antes de cualquier manipulación médica y quirúrgica. Y la iodopovidona en solución. Asepsia pre y posoperatoria, delimitación del área a intervenir, asepsia del campo quirúrgico e infecciones bacterianas o micóticas de la piel. Entonces, miren la diferencia. Este es más que todo para heridas en general,
para lavado y baños del paciente, para lavado de manos quirúrgico, y este es más que todo para ya delimitar el área en donde se va a hacer la cirugía del paciente, ¿sí? Cuando ustedes ven que ya tiene el listico el paciente, ya está todo listo, es ahí con ese yodopovidón en solución es donde se limpia. Pero además, miren esta última belleza. Se usa mucho en infecciones bacterianas y micóticas de la piel. Entonces, aquí es donde yo hago la pregunta del día. ¿Qué es Eh, una infección? Profe, una preguntita, perdón. ¿Qué? Es que no alcancé a escuchar cuando tú dijiste de lo del video de lavado de manos, ¿para cuándo es? Que me perdí en ese momentico y no alcancé a escuchar. Bueno, todavía no, todavía hay que pensarlo bien. O sea, no les voy a pedir que se hagan el lavado de manos todavía. Vamos a pensarlo bien. Lo que sí les voy a pedir por ahora, y se los voy a escribir en el grupo del WhatsApp, es que vayan consiguiendo un par de guantes estériles. Eso sí lo voy a poner como obligatorio, ¿sí? Es obligatorio que aprendan a ponerse los guantes estériles. El lavado de manos también es muy importante, claro que sí, pero ahí va a ser un poquito más complicado con lo del lavado de manos. Porque muchos usan, por ejemplo, celular y pues grabarse a sí mismos, pues no, está como difícil. Primero tendrían que pedirle a alguien que lo grabe mientras ustedes hacen el lavado de manos. Y segundo, como va a ser video, pues va a ser complicado también cómo compartir el video eh, creo que me lo tendrían que mandar por correo. Pero todavía no, todavía simplemente tengámoslo ahí fresquito, repasen las técnicas del lavado de manos, ¿ya? Y después miramos cómo le hacemos. Por ahora, me interesa que repasen los pasos y vayan consiguiéndose un par de guantes estériles para que esa sí la vamos a hacer. Esa sí les voy a pedir que la hagamos en vivo y en directo. Para eso van a necesitar que tengan sus camaritas o que alguien les grabe. Y necesito que a través de cámara me muestren cómo se hace la postura de guantes estériles, ¿ya? Primero yo les voy a explicar, obviamente les voy a primero a dar la teoría, paso por paso, y cuando ya yo les muestre cómo se hace, entonces les va a tocar a ustedes. ¿Listo? Bueno, ya vamos a terminar, nos quedan 4 minuticos. Y la pregunta era esta. ¿Qué es una infección micótica de la piel? Miren, acá nos dice, infecciones bacterianas y micóticas de la piel. La pregunta es, ¿qué es una infección micótica de la piel? Bueno, ya que no hay voluntarios, vamos a hacer dedocracia. Gileni, ¿nos escuchas? ¿Aló, Gileni? Gileni, Sí, profe, aquí estoy. Gileni, ¿qué es una infección micótica? Yo le respondo, profe, es una enfermedad ocasionada por hongos que se ocasionan en la piel y a veces afecta en los huesos también, ¿cierto? En los huesos. Me tendrías que decir el nombre de cuál es ese hongo que va hasta los huesos. No estoy seguro de que hayan infecciones micóticas en los huesos. Generalmente, ¿dónde ocurren las infecciones micóticas? Edwis, ¿dónde usted considera que ocurren las infecciones
por hongos? ¿En qué zona del cuerpo? Pues no sé, en los órganos. En los órganos. Uf, esta gente se fue a volar. En la cara, profe, No, a ver, en partes de la cara. generalmente los hongos afectan Todo el cuerpo. las uñas, la piel y el cuero cabelludo, incluso el pelo. Esos son los 3 lugares donde más ocurren infecciones micóticas. Uñas, piel, cuero cabelludo, pelo. De hecho, la caspa común y corriente es producida por un hongo. Y cuando ustedes se fijen en los componentes que tiene un champú anticaspa, son químicos para matar hongos. Entonces, en conclusión, la caspa es un hongo que produce que tu cuero cabelludo descame. ¿Sí? La piel de tu cuero cabelludo empieza como a escamar y a escamar y a escamar, y esa es la famosa caspita. ¿Ya? Entonces, generalmente los hongos atacan en sus 3 lugares: piel, uñas, cuero cabelludo y pelo. ¿Ya? Eso no quiere decir que no puedan afectar un órgano, como dijo Edwin. Sí, sí puede ocurrir, pero cuando ocurre eso es casos excepcionales, casos extraordinarios. Para que un hongo afecte un órgano, tienen que haber ciertas condiciones, ¿sí? Por ejemplo, que el paciente tenga sus defensas bajas, es decir, que su sistema inmunológico esté comprometido, ¿ya? Un ejemplo de paciente con sistema inmunológico comprometido: pacientes con VIH, pacientes con SIDA, ¿sí? Pacientes con SIDA tienen las defensas muy bajas, ¿ya? Entonces, en esos casos, sí puede haber una invasión por hongos en un órgano, ¿ya? Porque nuestro sistema de defensa, el sistema inmunológico, es el que impide que muchas de estas esporas o de estos hongos colonicen lugares como lo son la sangre u órganos, ¿ya? Entonces, por eso cuando la compañera dijo que infecciones micóticas pueden afectar hueso, pues yo como que, guau, un momento, se fue demasiado lejos, ¿cierto? Generalmente ellos no pueden hacer eso. Y si lo logran hacer es porque, vuelvo y lo digo, hay ciertas condiciones especiales, se nos va a acabar el tiempo, del paciente, ¿ya? Bueno, entonces, el isodine es bendito contra los hongos, ¿sí? Bendito. Es de los pocos antisépticos que logra al menos, aunque sea un poquito, de matar esporas. Porque vuelvo y lo digo, las esporas son muy resistentes, bastante resistentes. Entonces, la iodopoviona logra, aunque sea, matar una pequeña cantidad de las esporas. Entonces, es bendito contra hongos, ¿sí? Bueno, esas son las ideas que yo quería que tuvieran. Esta otra parte de acá no es para aprendérsela de memoria, entonces no les voy a pedir que se aprendan esto. Esta última parte igual se las voy a compartir y el jueves les estaría mandando las preguntas para el taller. ¿De dónde van a dejar las preguntas del taller? De aquí mismo, de este mismo documento en PDF, estaré sacando las preguntas, ¿vale? Bueno, muchachos, son las 5 y 2 minutos. Nos vemos mañana y atentos al WhatsApp para las preguntas. Si tienen dudas, también me escriben por ahí. ¿Listo? Bueno, profe, Bueno, muchas profe. gracias. Bueno, Que pasen una profe, feliz chao. tarde. Bueno, profe, hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, profe, hasta mañana.